Martín dice aguantándome, pero no, Martín, gracias. Realmente gracias a Martín porque siempre está firme ahí y no es fácil. Te agradecemos. Él organiza. Así que esfuérzate, solamente te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Así como estas 36 semanas te mantuviste firme en el ministerial, te pido que a partir de ahora fijes tu mirada en papá y en ese papá celestial que te va a acompañar a pesar de que alrededor tuyo a lo mejor hay un twister, hay un huracán que te está dando vuelta, un tornado. El Señor te va a acompañar. Así que déjame orar por vos. Espera, voy a poner a todos en pantalla porque quiero mirarlos a todos ahí. Ahí le veo a Mauro, a Rosa, a la familia Kensel, qué nivel ahí todos los dos, a Héctor y a Florencia, sí, a Juan, Claudia, hola Claudia, Mariela y a Laura. Déjenme mirarles y poder orar por ustedes, ¿sí? Que Dios les requete contra archi, super, hiper, mega bendiga, ¿sí? Señor, en el nombre de Jesús, no me cierres los ojos, mírame. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de estos valientes que hoy están culminando 36 semanas de capacitarse para el Señor. No se capacitan, Señor, para una persona humana o para una iglesia. Señor, ellos se están capacitando específicamente, Señor, para que tu imagen y tu testimonio, Señor, sea representado en esta tierra en forma correcta. Ellos han estudiado estas 36 semanas tu palabra para poder, Señor, aplicarla en forma correcta, para que la buena semilla, que es la palabra de Dios, pueda ser sembrada en corazones y dé fruto a su tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, cada clase que pueda, Señor, marcar un sello de fuego, Señor, en sus corazones, para que eso que aprendieron lo puedan luego retransmitir a través, Señor, de quienes están a su lado, aquellos que son responsables, Señor, de familias, aquellos que son responsables, Señor, de lugares de trabajo, aquellos que son responsables, Señor, de influenciar a personas. En el nombre de Jesús yo declaro que todos estos conocimientos serán impartidos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la excelencia de cada uno de los que termina hoy el curso y gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque hay un tiempo nuevo, un tiempo de crecimiento espiritual para esta iglesia, para tu familia y para cada uno de aquellos que te rodea, porque cada vez que camines, cada vez que andes, cada vez que hables, cada vez que te expreses, las personas recibirán la influencia de nuestro Dios, nuestro papá. En el nombre, lo declaro todo esto, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y todos decimos amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo, en el nombre de Jesús. Gracias Sergio por dedicarnos un tiempito para compartir con nosotros. Un gran abrazo, bendición también para Carola, Natalia, y vamos a seguirte hoy a la noche por Canal 6, Facebook, YouTube, por todas las redes. Sabemos que mucha gente, aunque no tenemos el feedback, cuando compartimos con algunos sabemos que el mensaje está llegando a mucha más gente de la que por ahí podemos abarcar en una reunión de un sábado en la iglesia, así que Dios es bueno, así que qué bueno, gracias Sergio, que Dios te bendiga mucho. Dios les bendiga, los amamos, chau, chau. Chau, chau, gracias Sergio. A los que se van conectando, hoy estamos en la última lección, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Así que fueron mis conejitos de India con todo lo que estamos probando. Algunas cosas funcionaron bien, otras estamos terminando de acomodarlas. Así que le doy las gracias por el tiempo como le decía, de dedicarle al ministerial. Seguramente con algunos seguiremos a partir de julio. Si algunos les preguntan, el 4 de julio arrancamos nuevamente con el ministerial, con el módulo 1. Por el momento vamos a seguir por Zoom. Las clases también están quedando grabadas en YouTube, así que después si alguno no puede venir o no puede estar en el horario y conectarse, siempre van a quedar ahí para que lo puedan ver.
Así que les animo a poder seguir participando, aquellos que estamos. A ver si me dan un segundito, voy a compartir la... Si me dan un segundito, si les abro la... Ahí estamos. Ahí vamos con la lección de hoy. Vamos a estar con el desarrollo de grupos pequeños. Así que me perdió mi... Hoy vamos a arrancar ya con la última lección, que es la del desarrollo de grupos pequeños. A lo largo de todas estas 36 semanas estuvimos viendo muchos temas, ¿no? Como siempre les digo, lo que estuvimos viendo simplemente es algo pequeño dentro de lo mucho que hay para aprender dentro del reino de Dios. Y básicamente todo lo que estuvimos viendo es para terminar en esto, ¿no? En el desarrollo de grupos pequeños para funcionar bajo este esquema, ¿no? Nosotros no somos una iglesia que tiene los grupos pequeños como ministerio más, sino que la iglesia funciona, o es nuestra intención que la iglesia funcione en base a grupos pequeños. Sabemos que más o menos hace 20, 25 años atrás volvió nuevamente a surgir todo un movimiento dentro de las iglesias para volver a tener pequeños grupos. Algunos se llaman barcas, casas de paz, grupos caseros, hay muchos nombres, pero básicamente todos apuntan a lo mismo, a grupos pequeños, a células de crecimiento, y lo que intentan a través de eso es que en un grupo más pequeño podamos tener contención, pastorado, podamos ganar a nuevas personas, poder discipular a otras personas y poder desarrollar la visión de los grupos pequeños. Pero es importante que veamos que esto no es algo nuevo, no es algo que fue un invento que haya surgido en los últimos años, sino que en Hechos capítulo 2, versículos 46 dice, lo que sería la iglesia primitiva, dice que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y me parece muy interesante que por ahí podamos hacer una recapitulación pequeña, ¿no? De cómo la iglesia terminó, como terminó en estos días, ¿no? Cuando la iglesia surgió con Pentecostés, se dio este modelo de la iglesia en casas, esta metodología también de reunirse en iglesias, pero digamos, principalmente no, la vida cristiana se desarrollaba en casas. Hacia el año 64 aproximadamente surge nuestro amigo Nerón, poco amigable con los cristianos, que como el cristianismo se fue expandiendo a través de todo el Imperio Romano, y una de las premisas o de las predicaciones de los mensajes que compartía era que ante Dios somos todos iguales, amos o esclavos, y eso amenazaba un poquito la estructura económica del imperio, y lo veían como una amenaza, y llegaron a decir que el cristianismo era una sociedad ilegal y secreta, o sea, una amenaza para el Imperio Romano. Bueno, empezó toda una época de persecución, de muerte en el Coliseo Romano, todas unas barbaridades que si vamos a la historia podemos recapitular. Fue un tiempo muy difícil para la iglesia, pero también fue un tiempo donde la iglesia se expandió mucho. Ya hacia el año 250 seguía este movimiento muy feroz contra la iglesia, pero la iglesia seguía creciendo. Pero después, más o menos en el año 300 después de Cristo, surge uno que por ahí es muy conocido, que es Constantino. Constantino estaba sufriendo políticamente, que el Imperio Romano empezaba a decaer, entonces vio en el cristianismo una oportunidad de poder afianzar su reinado, ¿no? Entonces empezó a aliarse a los cristianos. Muchos dicen que en realidad Constantino nunca se convirtió, y solamente en los últimos días de su vida dice que se bautizó,
pero digamos empezó a apoyar económicamente a la iglesia y a proponerla, ¿no? Luego, más adelante, entre el 300 y el 700, la iglesia se fue metiendo con el Estado vio en la iglesia una forma de ejercer poder, también de recaudar dinero, entonces le servía a los fines de la iglesia. Más adelante, en el 550, se empieza a celebrar la Navidad, y hay muchas cosas que se pueden hablar de la historia de la iglesia, ¿no? Ya entre el año 1800 y 1300, ya la iglesia se consolida y la unión entre el Estado y la iglesia se vuelve mucho más fuerte. Ya empiezan a surgir la figura muy fuerte de los papas como autoridad, no tanto espiritual, sino más bien política, ¿no? La iglesia recaudaba mucho, tenía muchos bienes, propiedades, y en algunos países ya la iglesia, la parte comercial, y algunas personas lo veían como una amenaza al desarrollo del comercio. Y fue todo lo que fue gestando después la reforma. Hay muchísimo para hablar, ¿no? De la historia, simplemente tratar de hacer un pequeño resumen, ¿no? Surgió la reforma, Lutero pega las 95 tesis. Una de las cosas que había surgido en ese tiempo y que indignaron mucho al pueblo era que vendían las indulgencias, que eran los perdones, o sea, si vos cometías pecados o algo, o podías ir con dinero, con bienes y comprar, ¿no? tu perdón, y te dan un certificadito con eso. Ese tiempo también la iglesia recaudó mucho dinero, y es una época donde se construyó lo que conocemos hoy como el Vaticano, la época del Renacimiento, las obras, y la iglesia perdió mucho el foco de Cristo y se enfocó mucho como institución. Ya después de Lutero surgieron muchos movimientos, con la llegada de la imprenta, la posibilidad de imprimir la Biblia en varios idiomas, y como la gente también no era en su gran mayoría alfabeta, sino que los sacerdotes, los pastores de esa época eran los encargados de enseñar al pueblo, estaba muy, la figura de los cleros estaba muy afianzada, ¿no? Y eran una casta muy poderosa. Se habla también de que era un tiempo también de mucho, ¿cómo es? De que los cleros en realidad como autoridad supuestamente espiritual tenían varias esposas, no vivían en castidad, y era todo en realidad un desastre, y toda la gente sabía, ¿no? No algo muy distinto a lo que pasa con nuestros políticos hoy en día, ¿no? Pero bueno, la iglesia a través de los años y con la incursión del Estado y todo lo demás, perdió el foco de la iglesia en casa y pasó a la institución, se metió al gobierno. Bueno, un poquito es la idea de esta reseña histórica, que no está en el material, simplemente le quería acotar, era para que veamos cómo fuimos a terminar con una iglesia institucionalizada, ¿no? Y cómo perdimos el foco, la iglesia perdió el foco de lo principal, que es Cristo, y lo principal no es la institución, la estructura de iglesia, sino que es la relación personal con Cristo. Y el Estado o las organizaciones siempre quisieron aprovecharse de las iglesias para eso. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que nuestras iglesias, nuestras congregaciones, no pierdan el foco, que nosotros no estamos para hacer organizaciones, para hacer instituciones, sino para que la gente se pueda encontrar personalmente con Jesús. Y el resurgimiento de los grupos pequeños, de las barcas, como quieras llamarlo, es el resurgimiento de volver a esa esencia de la iglesia, de la iglesia primitiva, ¿no? Y, 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 y podemos ir y podemos volver a esa metodología de trabajo, ¿no? Que es los grupos pequeños. Y como iglesia, un poco nuestro enfoque como de grupo pequeño no es tanto para ganar almas, sino que son grupos más bien de pastorado. Como saben, cada sábado mucha gente nueva se acerca a la iglesia, y una de nuestras fallas como iglesia siempre fue el seguimiento o el pastorado de las personas. Pero hay algo muy importante, uno de los beneficios de los grupos pequeños es que nos permiten que las personas puedan ser cuidadas, puedan ser discipuladas. Jesús predicaba a mucha gente, pero a su vez se enfocaba en un grupo muy pequeño de sus 12 apóstoles. A ellos siempre los tenía en un grado especial en su corazón, en donde tenían vivencias especiales, donde compartía su intimidad con ellos,
donde le daba las enseñanzas más profundas. Y es en el grupo pequeño donde nosotros podemos poder vincularnos más estrechamente con las personas, poder lograr una mejor llegada, un mejor cuidado pastoral con eso. Por eso es importante que cada uno de nosotros estemos bajo el cuidado pastoral de alguien, y el grupo pequeño es el ambiente ideal. Quizás vos ya sos líder o co-líder de un grupo pequeño, pero es importante que vos también puedas tener un lugar donde puedas estar recibiendo el cuidado pastoral, donde alguien te pueda tirar la oreja de vez en cuando, marcarte tus errores, o también poder estar orando cuando vos tenés alguna necesidad, alguien a quien vos puedas mandar un mensaje, decir, me pasa esto, tengo esta situación, pueden estar orando por mí. Es algo que nos ayuda y nos permite crecer. Y hay dos tipos de iglesias. Hay iglesias que trabajan con grupos pequeños, que es un ministerio más, como el ministerio de alabanza, de intercesión, de acción social o del ministerio de jóvenes. Y hay otras iglesias, que es lo que nosotros queremos trabajar, es una iglesia en grupos pequeños, para que el cuidado pastoral se dé en ese ámbito donde el seguimiento de las personas, donde el cuidado se pueda dar. Y algunos componentes que nos pueden ayudar a definir a un verdadero grupo pequeño es que es un grupo de discipulados. Los grupos pequeños nos permiten poder conocer mejor a Cristo. No es lo mismo hacer mi nueva vida en Cristo en un grupo grande que por ahí en tu grupo pequeño con un líder, poder intercambiar, poder consultar, poder sacarte las dudas, poder profundizar algunos temas. El tema de la intimidad también, todo grupo pequeño se recomienda que no sea de más de 10 o de 15 personas, porque se pierde ese objetivo de intimidad, de poder tener comunión, de que todos puedan participar y puedan compartir. Aparte, ustedes como líderes, se les va a hacer muy difícil seguir a más de 10 o 15 personas porque nos damos, aparte de nuestras ocupaciones, por ahí nuestra familia, el hecho de estar velando por ellos, orando, también nos va a implicar tiempo. El evangelismo también forma parte del grupo pequeño. Quizás vos tengas personas a las cuales es muy difícil lleguen a acercarse a la iglesia, porque cuando le decís iglesia evangélica, por ahí, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a agarrar? ¿Me quieren lavar la cabeza? Son todos unos locos, ¿no? Porque es un poco un concepto, ¿no? A veces el peor enemigo del evangelismo o del cristianismo a veces es la propia iglesia, ¿no? Pero generalmente a la gente, si vos le decís, che, vení, vamos a estar compartiendo un tiempo en una casa, un estudio bíblico, la gente es mucho más receptiva y abierta a poder ir a un lugar. Por eso también se recomienda que los grupos pequeños no funcionen dentro de la iglesia, sino que sea en otro ámbito. A mí en mi época de facultad teníamos grupos pequeños en la facultad, en las aulas. En ciencia económica, quizás alguno lo conoce, estaba la de uno, otras aulas, y bueno, donde encontrábamos un lugar libre, nos juntábamos y teníamos nuestro tiempo de oración. Después a veces otros grupos lo teníamos en la casa de alguien. Me acuerdo que había una época que no encontrábamos un horario en común para hacer nuestro grupo pequeño, entonces nos juntábamos a las 6:30 de la mañana, a las 6 de la mañana en la casa de una chica, y ese era nuestro grupo pequeño hasta las 7:30, porque después iban a la facultad, y era gracioso en invierno, a veces toda una neblina así, pero había un hambre y una necesidad de juntarnos y de ser pastoreados, pero era la excusa, ¿no? Abajo de un árbol, abajo en una plaza, en un lugar donde puedan juntarse. El tema es poder reunirnos, poder ser pastoreados, guiados, poder acompañar a las personas. También el hecho de que sea regular, se recomienda que sea por lo menos una vez a la semana, siempre el mismo día, en el mismo horario y en lo posible en el mismo lugar, ¿no? En la medida que puedas hacer. El grupo pequeño también promueve el voluntariado. Cuando nos juntamos es mucho más fácil poder encarar algún proyecto de voluntariado. Ya nos pasó a nosotros con mi señora del Ministerio de los Niños, que había grupos pequeños que vinieron a arreglar las aulas, a pintar, trajeron cosas, o por ahí surgió alguna necesidad específica dentro del grupo pequeño, y y el grupo pequeño satisfizo esa necesidad por ahí física, económica o de asistencia emocional a las personas. Por ahí se le unió un familiar o está enfermo, pueden acompañar a los miembros, ¿no? El cuidado de los unos hacia los otros en todos los aspectos.
por eso es importante que vos puedas formar parte de un grupo pequeño. Yo descarto que vos estás dentro de un grupo pequeño más allá de la limitación en cuanto a la posibilidad de movernos, de ir de un lado para otro. Tenemos que formar parte de un grupo pequeño, tenemos que estar en algún lugar donde alguien nos pueda cuidar y donde nosotros también podamos estar cuidando al otro. Quizás vos puedas empezar un grupo pequeño, no necesariamente tienen que ser muchas personas, puedes tener una persona. A mí me pasó que en la facultad, ¿no? Teníamos, por el tema de los horarios, a veces me juntaba con uno, a veces nos juntábamos dos, tres, después teníamos un grupo que éramos como 40, que no era tan pequeño, pero digamos, se van dando las circunstancias. El hecho es que puedas estar pastoreando, quizás no sea un grupo pequeño, pero puede ser un grupo de oración, te juntás a orar, a compartir, le mandás un mensaje, ves cómo estás, le haces el seguimiento. Eso forma parte ¿se acuerdan que habíamos hablado del cuidado pastoral? Eso es el grupo pequeño, el cuidado pastoral. Algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en cuanto al desarrollo de los grupos pequeños es que los grupos tienen que permanecer pequeños. Lo ideal es entre 4 y 15 personas, no más de eso. Cuando el grupo crece a 15, a 20 o a 30 personas, se vuelve muy difícil por parte de los líderes de poder hacer un adecuado seguimiento y se pierde ese objetivo del grupo pequeño, ¿no? O sea, no quiere decir que un grupo no pueda estar por ahí 6, 7 meses con una cantidad más grande, ¿no? Pero cuando llegamos a ese número, tenemos que tratar de buscar, de formar algún co-líder y poder abrir el grupo. Vos, si por ahí estabas en ese grupo y ahora abriste tu grupo, puedes seguir congregándote en ese grupo pequeño para recibir, para ser cuidado y pastoreado y tener tu grupo en el cual vos estás ministrando. También es importante que los grupos pequeños no tengan un formato de culto, sino que sea un ambiente más distendido, que podamos compartir distintas dinámicas, que no sea muy largo, más de una hora, hora y media, porque quizás hay mucha gente que sí le gusta estar mucho tiempo compartiendo, quizás otros por cuestiones laborales o familiares no pueden. Y le comparto una experiencia propia. Yo me fui un par de veces a un grupo de hombres que empezaba la reunión a las 9 de la noche y bueno, estaba lindo porque había comida, asado, algo, siempre había algo, pero se extendía hasta las 12, 1 de la mañana. Yo el otro día arrancaba temprano, todo el día full, y la verdad que una o dos veces me, me la banqué, ¿no? Pero después uno empieza a repercutir mucho. Entonces dejé de ir a ese grupo, después me fui a otro, pero por eso es importante que en tu grupo pequeño no lo extiendas mucho, que le des libertad a las personas para que quizás a la hora, hora y media, los que se tengan que ir se puedan ir, y quizás a veces para los mismos, los que son los hospedadores de la casa, también el hecho que si se extiende mucho, quizás los chicos, bueno, ahora no hay clase, ¿no? Pero en época de clases o de otra actividad se les complica cuando los horarios son muy extendidos. Así que lo ideal entre una hora, hora y media. Lo importante también es reunirse siempre en el mismo lugar, en el mismo horario, para que la gente tenga seguridad y no andar preguntando dónde nos juntamos hoy, dónde nos juntamos mañana, porque eso también le crea inseguridad a las personas. Algunas cosas que tenemos que evitar en los grupos pequeños es que los líderes monopolicen la palabra. Por ahí en el ministerial yo monopolizo la palabra y les aburro, pero entonces imagínense si usted le hablan una hora y media en el grupo pequeño, por ahí a la gente que está con usted se puede llegar a aburrir. Por eso la idea es poder compartir, después vamos a ver alguna sugerencia en cuanto a cómo organizar el grupo pequeño, ser respetuoso con los horarios, también habla de nuestro compromiso y de obediencia, ¿no? No ser improvisado, como digo, no hagamos dedomancia, ¿sí? Agarramos la Biblia, ¿qué vamos a hablar hoy? Y la abrimos, a ver, acá, este versículo, y empezamos a hablar, ¿no? Prepararnos, ver qué vamos a compartir, qué vamos a hacer. Quizás un día vas a preparar tu tema y el Espíritu Santo te muestra y te hace hablar sobre otra cosa, pero sí hubo una preparación, una búsqueda de parte tuya como líder de un tema y de compartir. Evitar testimonios extensos, algunos cuentan desde que nacieron hasta que se lavaron los dientes al otro día, se extienden mucho. Si alguien va a compartir su testimonio, lo que conviene siempre como líder, tratar de saber lo que van a compartir y simplemente sintetizar, ¿no? A veces se vuelve tedioso cuando te cuentan todo con lujo de detalles, y lo bueno es compartir la bendición, ¿no? Eso cada líder lo va evaluando, ¿no? Dependiendo la situación. Por ahí estuvieron orando mucho tiempo y les cuenta todos los pormenores,
pero sí siempre tratar de no haber testimonios muy extensos, porque también hacen perder un poco la visión y el objetivo del grupo pequeño. Tratar de no hablar de otros grupos religiosos o de temas polémicos. Hay temas que son muy interesantes, la apologética, el apocalipsis, la historia, teología, buenísimo está, pero hay mucha gente que viene por primera vez al grupo pequeño, que recién está dando sus primeros pasos, y cuando nosotros empezamos a hablar de temas que son más profundos quizás, más teológicos, la gente que no tiene una base se aburre y no encuentra lo que está buscando, ¿sí? Por eso es importante que ustedes como líderes de grupo pequeño, cuando ven que una persona nueva se acerca al grupo, enfocarse todos en esa persona, tratar de pastorearla, de ver cuáles son sus necesidades, de acompañarla, o si hay alguna persona con necesidad en el grupo pequeño, tomar en cuenta eso. Si quieren hablar apologética, de la divinidad, de todos esos temas muy interesantes también, busquen otro ámbito, no en el ámbito del grupo pequeño, ¿sí? También debemos identificar a personas para que ir formándoles como líderes. Formar un líder o un co-líder lleva su tiempo, también lleva su responsabilidad, ¿sí? Porque como todos cometen errores, cometemos errores y necesitamos que nos vayan ayudando y vayamos aprendiendo, ¿no? Y siempre comparto, creo que lo había compartido con ustedes, cuando estábamos todavía sobre Blas Paredes, el primer tiempo estaba con Donald en el discipulado Mi Nueva Vida en Cristo, quería saber, desde mi adolescencia siempre estuve capacitando, dando charlas con chicos, y bueno, quería ver cómo él encaraba el tema y todo lo demás, porque me gustaba, pero quería aprender, ¿no? Y un día, un golpe de porrazo con el tema del puente, Donald me dice, che, hoy no llego, te cargo hoy. Después no apareció más, Donald me largó el rollo ahí, así que después apareció un par de veces más, pero ya dijo, bueno, encárgate vos nomás. Y sí, pero digamos, a veces nos tienen que empujar un poquito para que nos animemos, pero también tenemos que conocer a quién vamos a delegar, ¿sí? No gente que por ahí no esté preparada, no porque no tenga amor por Dios, no porque no tenga capacidad de buscar, de discipular, pero sí, si es una persona muy nueva, quizás no tiene bien los fundamentos, los principios de la palabra de Dios, y por eso es necesario que tenga su proceso. Por eso también es importante que podamos hacer Mi Nueva Vida en Cristo, después podamos hacer el encuentro, podamos hacer el ministerial, porque eso nos va dando las herramientas y nos va dando los fundamentos básicos para poder ser un buen líder y también conocer la visión de la iglesia y hacia dónde vamos. Y una de las cualidades necesarias que tiene que tener todo líder de grupo pequeño, y eso es para vos como actual líder o futuro líder, es una comprensión y un compromiso con los principios espirituales. Ahí nos dice Timoteo, dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Cuando hay gente que quizás nunca tuvo gente a cargo, gente que lo siguió, lo acompañó, y cuando lo pones enfrente a un grupo, se siente, wow, mirá, me nombraron líder, que soy yo, ahora yo soy el líder, Martín, acá sí que todos van a hacer lo que yo digo, porque me dijeron que soy líder, ¿no? Y se le sube los humos a la cabeza, ¿no? Porque soy líder, y sabemos que el líder, ¿para qué está? Está para servir, y para eso venimos. Entonces tiene que ser una persona que entienda ese principio, que el principio del servicio, de hacer lo que Jesús hizo, de humildad, y por eso le escribe Pablo a Timoteo que no sea alguien que recién comienza, sino que podamos formarlos, podemos acompañarlos en ese proceso de afianzar los principios espirituales. Una característica muy importante de un líder de grupo pequeño o de cualquier líder dentro de la iglesia es que tiene que tener un relacionamiento creciente con Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ser una persona que vos le ves que con el paso del tiempo siempre va profundizando, va creciendo en los caminos del Señor, va madurando como en los caminos del Señor, va adquiriendo de alguna manera nuevas capacidades. Vos ves que va teniendo cada vez un compromiso mayor con el Señor, y no es que alguien que se estancó, que hizo por ahí, pudo haber hecho un seminario, alguna capacitación y quedó con eso en la historia, ¿no? Y no tienes experiencias con Dios, no tiene testimonios de vida. ¿Se acuerdan que hace un par de clases atrás hablábamos de los milagros, señales? Tienen que seguirnos. No, yo cuando era joven hacía tal cosa y Dios me bendecía, y te quedaste allá en la década del 80, del 90, hace 500 años con los testimonios,
o vivís de los testimonios de otras personas, cuando, como decíamos, los milagros, señales y prodigios nos tienen que seguir a nosotros, y eso habla de un relacionamiento creciente que puedes tener con Dios. La tercera característica también es disposición para ayudar a las personas. Si decimos que amamos a Dios y no amamos a las personas, en realidad deberíamos cuestionarnos cuánto amor tenemos por Dios. El otro día escuchaba una predicación de un pastor que hablaba, dice que en un seminario bíblico le habían pedido a los alumnos que hagan una prédica sobre el buen samaritano, que todas las conocemos, ¿no? Y que la preparen. Y este profesor, bastante bicho, bastante perspicaz, agarró y contrató a un actor, y camino al lugar donde tenían que hacer la exposición, lo puso a este hombre, ¿no? No sé, no recuerdo bien si lo habían golpeado, si estaba pidiendo algo, y todos los seminaristas que habían preparado la predicación del nuevo samaritano pasaron de largo y ninguno le prestó atención a este hombre. Y el profesor por ahí quiso ilustrar esta situación que muchas veces vos estás predicando algo, pero cuando te la toca vivir, la pasás de largo, ¿no? Hablamos mucho y hacemos poco a veces, y digamos, fue un golpe bajo para sus alumnos, ¿no? De que a veces el activismo simplemente y no ver la necesidad de las personas, ven nuestro amor está un poco lejos, ¿no? A veces le echamos en cara, ¿no? A los judíos, a los rabinos de esa época, pero a veces también nosotros tenemos que rever esa parte, ¿no? Cuánto amor hay y pasión hay por las almas que están sin Cristo. Eh, Ser un estudiante de la Biblia, no quedarnos simplemente con lo lo que recibimos en la predicación del sábado, del miércoles o en un grupo pequeño. Por ahí, como líder, poder estudiar otras cosas, buscar, profundizar, agarrar algún tema de la Biblia, alguna historia, qué sé yo. Nosotros ahora estamos estudiando con los chicos, reviendo un poco la historia de José, ahora ya estamos por Moisés, estamos en el desierto, estamos por entrar a la tierra de Canaán, y uno cuando va estudiando y profundizando, va descubriendo pequeñas perlitas. A veces cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo con los chicos tienen preguntas bastante creativas y te dejan pagando, y vos tenés que poner a buscarte un poquito a ver cómo respondés a algunas cosas, ¿no? Pero es importante que vos puedas profundizar la Biblia. Es importante que quizás nos gusta escuchar predicaciones de otros pastores, buenísimo, pero nada es más importante que nosotros podamos meternos personalmente con la Biblia, leer versículos, estudiarlos, memorizarlos. Quizás si tenés la posibilidad de tener algún comentario bíblico, de leerlo, de analizar, de ver algunas características, es importante. Un buen líder también es una persona enseñable, que quiere aprender, que se deja enseñar, que se deja marcar las cosas que hace mal y las que hace bien también, y aprende. Es una cosa importante, nunca deja de aprender un buen líder, nunca deja de aprender y de buscar nuevas cosas, tener deseo de servir a otras personas. Hay también este punto 8, el compromiso con el tiempo. También el hecho de ser líder de grupo pequeño nos va a implicar un tiempo, ya sea de grupo pequeño o algún ministerio. A veces el tiempo de servicio es corto, pero para llegar a ese tiempo de servicio corto hubo toda una preparación. Los chicos, por ejemplo, que están en la alabanza, muchos de ellos pasaron mucho tiempo en instituto, en conservatorios, estudiando, preparándose durante la semana, ensayando para tocar quizás media hora, 40 minutos en la reunión, y hubo toda una preparación previa. A veces nosotros no nos damos cuenta y ellos lo hacen con mucho amor, ¿no? O una predicación, a veces 15, 20 minutos, pensamos, y nos vemos todo el trabajo que hay de atrás. Así como líder del grupo pequeño, hay todo un tiempo que te va a llevar a preparar la clase, preparar el lugar, ponerte en contacto. Va a haber épocas que vamos a tener reuniones, a veces las tenemos cada 2, 3 semanas, estamos teniendo ahora por Zoom, donde el pastor comparte alguna enseñanza, alguna capacitación, y eso es importante y eso lleva tiempo, y quizás la gente que está bajo tuyo no ve ese tiempo invertido, pero Dios sí lo ve, y a largo plazo eso también repercute en el crecimiento, en la madurez de tu grupo pequeño. Así que no dejes de tener en cuenta eso, que implica tiempo, hay un precio para pagar
más allá de que no es monetario, sino que es una de las cosas más valiosas que no podemos recuperar, que es el tiempo. Y hay unas cosas que me llamó siempre la atención cuando nos enseñan acerca del liderazgo, y es qué es lo que te debe motivar para ser un líder, qué es lo que te debe motivar para servir a Dios. En primer lugar, lo que nos debe motivar es glorificar a Dios, porque hay un amor en nuestro corazón por Dios, por papá. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que te motiva a servir? ¿Qué es lo que te motiva a dar tu tiempo, dar tus recursos a servir a otras personas? ¿Es el glorificar a Dios o el ser reconocido por otros? Usar los dones que Dios te dio, contribuir a la extensión del reino de Dios, llevar a las personas a Jesús, ayudar a las personas en sus necesidades. Esas tienen que ser las cosas que nos motiven. Y lo que está implícito en todas estas motivaciones es el amor, porque de nada sirve que sirvamos, de nada sirve que hagamos las cosas si no hay amor en primer lugar hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Y hay algunos deseos o algunas motivaciones egoístas que pueden perjudicar a tu liderazgo como grupo pequeño. Deseos de necesidades de ser satisfechas, tales como la aceptación, la aprobación, de que la gente te pueda ver, de mirá qué capo que es Mauro, Juan, que sirviendo, ¿no? Y esperándole el reconocimiento de parte de las personas. Nosotros lo que necesitamos es el reconocimiento de parte de nuestro Dios. Y muchas veces te va a tocar o te tocó servir sin tener comentarios favorables de los demás. Al contrario, quizás dicen, mirá, qué desastre eso, o no me gustó, y vos quizás pusiste todo tu esfuerzo, toda tu dedicación, pero sabemos que nuestro servicio no es a los ojos de los hombres, sino que es a los ojos de nuestro Dios. Así que no te canses, como escribía Pablo, de hacer el bien a los demás, no te canses de servir, porque Dios ve ese esfuerzo, Dios ve el sacrificio que haces, lo que estás dejando de hacer para poder servirle. Así que no tengas ese conflicto o ese complejo de, mírenme a mí, yo soy el líder acá. No, a nosotros no nos tienen que ver a Cristo a través de lo que nosotros hacemos y que glorifique su nombre. ¿Cuáles son las funciones del líder de grupo pequeño? Una de las funciones es ser sensible a las necesidades, sentimientos y personalidades de los distintos miembros y valorizar a cada uno. Cada uno tiene un carácter diferente, hay una clasificación bastante común de los sanguíneos, melancólicos, los coléricos y los flemáticos. Cada uno de nosotros tenemos una mezcla de eso, ¿no? Los coléricos son más impulsivos, más de enojarse fácil, ¿no? Más pava de lata, como decimos, que le ponen un poquito de calor y ya se enojan. Hay gente que son los flemáticos, que le puede pasar un huracán, una tormenta por al lado. ¡Ay, qué lindo día! Hay una tormenta alrededor, no se hacen mucho problema. Bueno, cada uno tenemos quizás un distinto carácter, distinta personalidad, y es importante que podamos identificar también para poder desarrollar dentro de nuestro grupo y poder dar participación a cada uno. Generalmente las personas que son más tranquilas tienen más profundidad en los análisis, por ahí los que son más impulsivos no piensan tanto antes de hablar y a veces pueden llegar a lastimar. Entonces, como líder tenemos que conocer a nuestros miembros y saber cómo ir encauzando y manejándoles, por sobre todo con nuestro ejemplo, con nuestro amor, nuestra confianza, y ser un facilitador para poder incluirlos a todos dentro del grupo pequeño, de que todos puedan sentirse parte y miembros necesarios para poder llevar adelante el grupo pequeño. Como les decía, el grupo pequeño también tenemos que por ahí involucrarnos en algún proyecto de voluntariado o de asistencia, de ayuda. Cuando nos involucramos, todo eso también ayuda a afianzar el grupo, a consolidar. Hay grupos pequeños que me encanta, que a fin de año solían hacerse a una cena o algo, a veces se juntaban 2, 3 grupos pequeños en algún lugar, y eso habla también de la comunión y de la unidad que hay dentro de cada uno y entre los grupos pequeños, porque no estamos compitiendo unos con otros, sino estamos sirviéndonos unos a otros. Y dentro del liderazgo se habla siempre de 4 tipos, básicamente, ¿no? Hay muchos conceptos, pero básicamente se habla de líder autocrático, aquel que dice, bueno, acá las cosas son como yo digo y punto. Después están los líderes autoritarios que por ahí escuchan lo que dice la gente, ¿sí? Pero vamos a hacerlo, está todo bien lo que vos decís, pero acá se hace lo que yo digo.
El líder democrático que siempre pone a consideración de todos los miembros de su grupo para que puedan tomar las decisiones en conjunto. Y el líder permisivo que deja que las cosas pasen, a veces se arman hay problemas que necesitan que el líder tome la posta y no lo hace, por eso cada uno en su momento podrá ocupar alguno de estos tipos de liderazgo, pero hay un liderazgo que nunca nos va a fallar, y ese liderazgo lo encontramos en Lucas 22, del 25 al 26. Jesús les dijo, entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los jefes se les da el título de benefactores. Pero ustedes no debe ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes, ¿qué tiene que ser? Tiene que hacerse como el más joven. Y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. En otra versión habla el que hace cuando al referirse al más joven, habla de hacer los trabajos más insignificantes, los que menosprecian, ¿no? Y lo que Jesús nos quiso decir en el mundo, pues quizás se acuerdan de que se habla de la pirámide de jerarquía, ¿no? Del que está más arriba, la autoridad, y después los que están debajo, ¿no? Los organigramas de las instituciones, y están los jefes, los subjefes, los subdirectores, bueno, están los empleados, y los más importantes son los que están en los cargos más altos. Y Jesús lo que nos viene a decir es, muchachos, está todo bien en el mundo, eso funciona así, pero acá es el reino del revés. La pirámide se da vuelta, y el punto más importante de la estructura no es el pastor, no es el líder, sino que es aquel que está sirviendo, y ese es el que está abajo, que viene a ser el líder del grupo pequeño. El líder del grupo pequeño, el pastor, nosotros estamos para servir. Si querés ser importante en el reino de Dios, tenés que servir a Dios, tenés que servir a tus hermanos, tenés que tener ese corazón humilde como lo tuvo Jesús, que siendo Dios no se aferró a ese cargo, no se aferró a ese título, sino que se hizo siervo, se hizo obediente, y obediente hasta la cruz, nos enseña la palabra de Dios. Él siendo Dios, él siendo la máxima autoridad a nivel eh, del universo, con Dios, se vino y tomó la forma de siervo, y él es nuestro modelo de líder a seguir, nuestro modelo de líder para todo lo que encaremos. Algunas características de los líderes que sirven es que no imponen su voluntad. La gente te va a seguir porque ve en vos un compromiso, un amor, ve que vos buscás más de Dios, que Dios te habla, Dios te muestra cosas, y la persona te van a seguir no porque estás imponiendo tu voluntad, no porque vos tenés un cargo, porque te nombraron líder, sino porque ven en vos un amor y una pasión por Dios. No intenta manipular a la gente, no para que hagan su voluntad, no pasas por encima de las personas, no distorsionás la verdad. Cuando te equivocás o metés la pata, admitís tus errores. Los líderes que sirven ponen los deseos y las necesidades de los demás en primer lugar. Quizás vas a tener que dejar de lado quizás los hombres del fulbito, o alguna actividad quizás, o algo, para poder quizás ocupar ese tiempo para servir a alguna persona, mandarle algún mensaje, estar orando, buscando, y vas a conquistar de alguna manera el respeto de los miembros de tu grupo por tu sinceridad, tu honestidad, por tu amor, por tu oración, por tu compromiso con las personas. Y un grupo pequeño exitoso tiene varias características. Eso surge de los grupos que van creciendo y multiplicándose. En primer lugar, un buen líder, alguien que refleje la vida de Cristo en sus actitudes, comportamientos. El otro día compartían un estudio donde Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y por ahí uno, cuando lo escucha a primera vista, piensa, qué orgulloso de Pablo, ¿no? Dice, imítenme a mí. Pero en realidad, si te pones a pensar un poquito, Pablo lo que decía, fíjense cómo yo busco a Cristo, como yo trato de imitarlo a Él, imítenlo a ustedes también. La primera imagen que las personas tienen de Jesús no es a Jesús, sino a sus embajadores, que somos nosotros. Por eso nosotros tenemos que reflejar a Jesús. ¿Somos imperfectos? Sí, somos imperfectos. Hacemos cosas mal, seguramente, y pecamos, pero sí tienen que ver en nosotros una pasión por buscar las cosas de Dios,
una pasión por el servicio, una pasión en la entrega, y eso lo refleja un buen líder. El segundo punto para el éxito de un buen grupo pequeño es que tener un buen lugar de reunión. No hablo de lujo, sino un lugar que sea tranquilo, que sea acogedor, donde podamos estar, podamos orar, podamos compartir. Nosotros nos juntábamos, por ejemplo, en una terraza de un edificio, porque ahí estábamos tranquilos, no molestábamos a nadie y no teníamos mucha comodidad, estábamos sentados sobre el hormigón a la noche, contemplando las estrellas, no teníamos un lugar muy grande, y ese era nuestro lugar, o abajo un árbol, pero era un lugar donde estábamos tranquilos y acogedor. Muchos quizás tengan un living, una sala donde puedan compartir con mayor comodidad, pero es importante que ese lugar sea un lugar donde podamos estar tranquilos, podamos compartir, podamos hablar, no tengamos interrupción. Quizás si en el grupo hay muchos niños, delegar en alguno o ir turnándose para que puedan ocuparse de ellos, entonces los más chiquitos también pueden tener su grupo pequeño dentro del grupo pequeño y ser pastoreados también. Hay que buscar ver las diferencias de cómo son los grupos, cómo son las familias y todo, y ver cómo pueden ir desarrollándose. Importante que el hospedador, señor, es el que dispone del ambiente espiritual también de la casa, que puedas orar, puedas tener un lugar de adoración, una buena atmósfera también. Fíjense, quizás a usted le haya pasado que ustedes llegan a un lugar y como que hay algo raro en el ambiente, ¿no? A veces cuando llegabas a tu casa y tus padres pelearan, vos sentías algo en el ambiente, ¿no? Que algo no estaba bien, o llegás a tu trabajo y hay algo, ¿no? Así también en el grupo pequeño, si el lugar donde nos reunimos no hay una preparación de ese lugar, la gente también percibe en lo espiritual de que hay algo que no está bien. Por eso tenemos que orar, consagrar ese lugar, prepararlo con tiempo también para que la gente cuando llega se sienta bien recibida, se sienten cómodas también. La adoración ungida también es importante en el grupo pequeño. Como todos sabrán, yo canto horrible, pero hoy gracias a la tecnología podemos poner un video de YouTube o algo y podemos estar compartiendo algunas adoraciones y con letras y gente que tiene realmente el don y el talento dado por Dios, ¿no? de la música, y podemos compartir un tiempo de oración, revelación de la palabra. Por eso lo que decía de prepararnos, de buscar en intimidad, de pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué quiere decirnos. Nosotros generalmente en el grupo pequeño la mecánica, a veces tenemos material que lo prepara la iglesia, o si no, sobre la predicación del sábado o del miércoles del tema, lo profundizamos en el grupo pequeño. Eso implica que vos estés participando de las prédicas, tomando nota, anotando, y después en tu casa poder tomarte el tiempo de ir por ahí, tomar algún aspecto de la predicación y profundizarlo a lo que Dios te haya hablado, a lo que el Espíritu Santo te haya mostrado a vos, y eso se da a través de la revelación que te trae el Espíritu Santo. Y el tiempo de compartir la palabra dentro del grupo pequeño, lo que se recomienda es que no sea más de 20, 25, 30 minutos como máximo. La unidad, ser familias todos unidos, creciendo juntos, teniendo una sola mente, un solo corazón, tener interés genuino por las personas. Al finalizar la reunión, si pueden tener un tiempo de comunión, de quedar hablando, quizás, bueno, no podemos estar tomando mate, pero por ahí comiendo chipa o conversando, viendo las cosas que le pasan a cada uno, y poder estar profundizando y hacer el seguimiento de las necesidades que tengan las personas, de poder estar orando los unos por otros, estar ministrándonos unos por otros. Quizás haya alguien que te dice, mira, tengo tal situación en mi trabajo, y voy a decir, bueno, vamos a estar orando, yo me comprometo, y a lo largo de la semana le vas preguntando, che, ¿cómo te fue? ¿Qué te pasó en la entrevista? O con este problema, con esta situación, y poder ir compartiendo, ¿no? Esa hace también a la unidad del grupo. O también cuando alguien está de cumpleaños, mandarle un mensajito, algo, saber que para vos es importante. Y por eso, como le decía, el hecho de que el líder del grupo pequeño tenga un grupo no muy grande también le permite hacer todo eso, porque si tenés 30, 40 personas, te va a pasar todo prácticamente por lo menos 1 o 2 veces por semana mandándole mensajitos a todos, vas a perder mucho tiempo, ¿no? Pero es importante que podamos hacer ese seguimiento y tener la unidad.
Y antes de multiplicar un grupo pequeño, hablamos siempre del éxito en un grupo pequeño, tienen que ser capaces de conocer profundamente el funcionamiento de un grupo pequeño, cómo es, y el líder que delega esa tarea en el nuevo co-líder, ¿sí? Le tiene que seguir dando apoyo. Por eso es lo que te decía, quizás vos estás en un grupo pequeño y abrís otro grupo pequeño, el que te está pastoreando a vos, te tiene que seguir pastoreando a vos, ver cómo vos vas desarrollando tu grupo pequeño, qué necesidades vas teniendo, quizás se te presenten alguna situación donde vos necesitas algún consejo, algo, entonces es importante que vos tengas, cada uno de nosotros tengamos a dónde recurrir y a consultar por alguna cuestión que puedan estar orando. Muchas veces en las reuniones de líderes nos pasa, ¿no? Nos comparten situaciones que les presentan a veces que no saben bien cómo resolver o a veces simplemente piden oración y por eso es importante que si vos delegás en un tercero, en algún colíder que abre grupo, vos lo sigas pastoreando, quizás al primer tiempo lo tengas que acompañar en las primeras reuniones, una vez que vos ya lo ves afianzado, simplemente hacerle un seguimiento, pastorearle, ver cómo está y seguir. Es como un hijo, ¿no? Cuando por más que el hijo se vaya de la casa, uno siempre quiere saber cómo está, qué está haciendo y cuidándolo, ¿no? Velando por él. Hay un formato sugerido para la reunión de grupo pequeño, ¿sí? Es, como le digo, una sugerencia, comenzar con una oración, quizás con un salmo, tener un tiempo de alabanza y oración, 1 o 2 canciones, 10, 15 minutos, no mucho más, testimonios de gratitud, quizás la reunión anterior estuvieron orando y anotando sobre necesidades específicas, preguntarle a la persona, che, ¿qué pasó con tal situación? Sergio, ¿qué pasó con esa reunión que tenías? ¿Qué pasó con eso que estuvimos orando? Y quizás te digan, no, todavía seguimos, y bueno, poder compartir esas necesidades en ese tiempo, un tiempo de la palabra, de la enseñanza, no grandes predicaciones, no grandes posiciones, son 20, 25 minutos también donde las personas puedan participar, aportar, puedan compartir, consultar. Y un momento muy importante después de la palabra es el tiempo de la oración, donde podamos ministrarnos unos a otros, orar unos por otros, ponernos de acuerdo si hay alguna necesidad importante, una necesidad que haya surgido, poder orar y poder acompañarnos. Hay factores a tener en cuenta en el grupo pequeño, esto ya hablando a ustedes como líderes, que no presionen a nadie para hablar, ¿sí? Hay gente que a veces le gusta hablar, a otros no. Sí, estimularlos a las personas, la mejor forma de hacer que las personas participen en una reunión es a través de las preguntas que no sean, o sea, ¿qué opinas de tal tema? ¿Qué te pareció esto? ¿Cómo lo aplicarías vos? Bueno, buscarle la manera de hacer partícipe a las personas a través de las preguntas. Tampoco hay que tener cuidado que hay hermanos que les gusta hablar mucho, que no monopolicen la palabra. Y yo me acuerdo de un grupo pequeño que iba, que había una señora que le gustaba hablar y a veces hablaba, hacía una pregunta y empezaba su comentario y todos nos agarramos la cabeza porque ya sabíamos que son 15 a 20 minutos que hablaba y hablaba y después no, nadie quería decir más nada, pues ya se extendía la reunión. Pero por ahí manejar a las personas quizás que le gusta charlar y hablar mucho, que sean más concretas en sus exposiciones. Estimula a todos a poder compartir los problemas y luchas personales. Eso también tiene que ver con un compromiso de todo el grupo pequeño de confidencialidad. Cuando alguien comparte algún motivo personal, sí, que eso quede dentro del grupo pequeño. Hay cosas dentro de la familia que queden dentro de la familia, ¿no? Que no salen a la luz, no porque haya nada extraño o peligroso, simplemente porque es una cuestión de intimidad, ¿no? Entonces, cuando en tu grupo pequeño alguien comparte algo que es personal, queda ahí. Eso también va a brindarle a las personas la seguridad de que es un ambiente familiar, de confianza, donde realmente nos importa lo que le pasa a las personas y no se da para, quizás se generen comentarios, chusmerío por ahí, como a veces surge. Por eso es importante que haya ese pacto de confidencialidad dentro de los miembros del grupo pequeño, defendiendo también a cada uno de sus miembros, eh, de cuando alguien está hablando por atrás de alguien, sí, que no haya murmuración, chisme.
no permitir que haya discusiones doctrinarias, ¿sí? Muchas veces van a surgir cosas, distintas posturas sobre un tema. A veces nos pasa, ¿no? Cuando hablamos en el ministerial también alguno dice, sí, pero aquel dice tal cosa, aquel autor dice aquel. Hay cuestiones que pueden edificar y hay cuestiones que no, entonces evitar discusiones que no llevan a ninguna conclusión, no son de edificación para nadie, simplemente de alguien que quiera justificar una posición. Ya hablamos de no monopolizar la palabra demasiado tiempo, tratar de que las personas no expongan públicamente las fallas de otros. Todos nos equivocamos, si hay una falla manifiesta, un error manifiesto, un pecado muy manifiesto, no exponerlo a la luz a todos los miembros del grupo pequeño. Por ahí vos como líder tener el tacto de sacarlo, mirá, me llegó tal comentario, quiero hablar con vos, ¿es cierto, no es cierto? No hablarlo directamente con los involucrados, ¿no? No exponer la falla de otro, porque pasa también, no en nuestra iglesia o en tu grupo pequeño, pero vamos a orar porque hay un hermano que tal cosa y tal cosa, y todos saben quién es. No, esas cosas no, porque lastiman mucho a las personas, y el grupo pequeño es como un hospital, un sanatorio donde la gente también viene a ser curada y restaurada de sus problemas. Nadie de nosotros somos perfectos y necesitamos ese ambiente de recuperación, de restauración de nuestras vidas también. No intentemos tener todas las respuestas. Cuando no sabes algo, la respuesta oportuna es, no sé, voy a averiguar, consultaré. Como decía, averiguaré, ¿sí? Averiguaremos cuál es el tema. Cuando no tenés algo muy en claro, mejor no digas nada, consultarlo, después traer la respuesta. Eso también te va a dar autoridad ante las personas, porque la persona va a saber que no le vas a inventar cualquier cosa sobre las cosas que te vayan preguntando. Saben que vos cuando no sabes algo, sinceramente, vas a decirlo, vas a admitir y vas a buscar. No siempre vamos a tener todas las respuestas ni todos los consejos para todas las situaciones, pero sí podemos tener un corazón, una actitud enseñable de buscar la respuesta o pedir consejo en alguien que pueda darnos el consejo adecuado para esa situación, buscar a alguien que nos pueda asesorar en eso. Recordad siempre que el más importante en nuestra reunión es el Espíritu Santo. Así como en el ministerial siempre decimos que nuestro maestro es el Espíritu Santo, también en tu grupo pequeño el más importante es el Espíritu Santo. Él tiene que dirigir la reunión, él tiene que ministrar la reunión. Nosotros simplemente canales reproductores de lo que el Espíritu Santo trae a nuestra mente, a nuestro corazón, para compartir a la vida de las personas. La mejor manera de dirigir la reunión es haciendo preguntas a las personas para que puedan hacer. Cuando vas armando tu tema, anda anotándote algunas preguntas, quizás vos ya sabés las respuestas, pero es bueno que vayas preguntándole, haciéndole partícipe a las personas, porque también ayudan a que se puedan abrir, pueda haber confianza. Cuando la persona puede hablar, vos le preguntás a alguien, también se siente importante, se siente incluida dentro del grupo. A veces dentro del grupo hay personas que tienen mucha formación bíblica ya, y vos sabés que te pueden dar algo muy extenso, y quizás hay gente que recién empieza y por ahí va a responder cosas que vos te agarras la cabeza, ay, ¿cómo va a responder eso? Pero bueno, estamos en ese proceso también de poder enseñar, de poder aclarar las cosas a las personas que recién comienzan a, a, a caminar con el Señor. Y estamos en el proceso de ir creciendo. Por eso es el amor, la paciencia, es fundamental a la hora de ser un líder. Y un tema también que eso sí lo resolvimos ya como iglesia hace tiempo atrás, no permitir predicadores de afuera, desconocidos, sin cobertura, y que tengan influencia en nuestras reuniones. Ya ha pasado que invitamos al hermano, al apóstol, profeta que viene, no sé, de algún lugar, que es un hombre muy ungido, y vos le preguntás, ¿y qué iglesia habla? No, él es un apóstol libre, ¿sí? No tiene cobertura de nadie, él anda por el mundo bollando de un lado para otro. No. Personas que si quieren venir y participar, buenísimo, pero no permitamos, ¿sí? Predicadores o desconocidos que puedan estar ministrando dentro de nuestro grupo pequeño. Ya hubo problemas, hubo dificultad, a veces trae división, entonces directamente no,
¿sí? Si por ahí tenés alguna oportunidad, compartilo con tu líder de línea, con tu pastor, preguntarle, mira, viene tal persona. Le digo porque hubo situaciones bastante tensas a veces y comparten visiones que no digo que estén mal, simplemente son de otra por ahí de otra congregación o otra, y no es la visión que Dios nos dio a nosotros como iglesia. Y aparte, en 20, 25 minutos, la idea es ministrar a las personas, compartir con ellos y no permitir por eso gente que no está dentro del grupo, ¿sí? ¿Puede venir gente de otras iglesias a nuestro grupo pequeño? Ya ha surgido esa pregunta, puede venir, no hay problema. Lo ideal es que puedan estar congregándose en su iglesia, ser pastoreados en su iglesia. A veces no tienen grupo pequeño y por una cuestión de afinidad, de cercanía quieren venir. No hay problema, pero no, nosotros, la idea no es andar buscando ovejas de otro rebaño, sino hay muchas almas que necesitan conocer a Cristo que sin Cristo, pero tampoco le cerramos la puerta a nadie a que pueda venir a congregarnos. Es importante también como líder poder celebrar fechas importantes de cumpleaños, aniversarios, eventos, nacimientos, lo que haya para festejar, tratemos de celebrarlos juntos. Es toda una alegría poder compartir tiempo juntos, eso también hace la unidad y la comunión dentro del grupo pequeño. Y dentro de lo más pronto posible, si vos vas identificando a gente dentro de tu grupo pequeño que tiene la posibilidad de ser líder o lo ves con potencial de liderazgo, orá a Dios, que Dios te guía y andá formándole. Quizás el primer tiempo le puedes decir, mira, encargate vos de la oración, encargate vos de los cantos, encargate vos de esta parte. Y a medida que va pasando el tiempo, vas a ir viendo que le va agarrando la gimnasia, va madurando y aprendiendo, y quizás va a llegar un momento en el cual vos, por alguna circunstancia, como le pasó a Donald que quedó del otro lado del puente, o le diga, che, mira, no llego hoy, hacete cargo vos hoy de la reunión, ¿no? Y ya tenés un líder de reemplazo en tu grupo que vos podés también ir confiando para que te colabore, y seguramente cuando tu grupo llega a una cantidad de 15 o 20, vos ya puedas dividir el grupo, puedan abrir 2 grupos pequeños y llegar a más personas. Así que esas son un poquito las líneas, un poquito cuando nos referimos a grupo pequeño. Ya me han preguntado, sí, pero en mi grupo pequeño hacemos así, WhatsApp. Bueno, por ahí cada grupo, como cada familia, tiene sus particularidades, ¿sí? Tiene sus formas de llevar a cabo, pero la idea es por ahí guiarnos con el ADN de esto, ¿no? Que lo principal del líder, ¿sí? Es ese amor, esa pasión, ese deseo creciente de relacionarse de relacionarse con Dios, la disposición de ayudar a las personas, conquistar almas, tener un espíritu enseñable. ¿Sí? Todas esas cosas hacen también a que un grupo pequeño pueda ser exitoso. Y ustedes como líderes, como personas de influencia, cuando hablamos de líderes siempre hablamos de personas que están influenciando en otros. Nosotros influenciamos como padres a nuestros hijos, a compañeros de trabajo o a familiares en algún lugar. Seguramente vas a ser y sos de influencia. Así que yo te animo a que cuando tengamos oportunidad, si tenés tiempo, oportunidad de hacer tu grupo pequeño, si tenés tu familia, es el primer lugar donde puedes hacer tu grupo pequeño, puedes poner en práctica. Esto es lo que estuvimos compartiendo esto. Y también todo lo que estuvimos hablando a través de todas estas semanas, ¿no? De las 36 lecciones donde estuvimos hablando desde autoridad, dones, ministerios, un montón de cosas que espero que hayan sido de edificación para tu vida. Nuevamente les doy las gracias por el tiempo invertido, muchas gracias por también este tiempo de cuarentena, ¿no? Donde nos costó un poco más encontrarle la vuelta. Y le agradezco a todos por haber podido compartir este tiempo y que Dios te bendiga. Les recuerdo también que